Bueno, muchas gracias, Elena. Saludos a audiencia presencial, a audiencia online. Qué presión, porque las normas del tiempo las he hecho yo, así que lo tenemos que cumplir, chicos, ya les tengo muy aleccionados y lo conseguiremos. La PYME hablamos de ella en todos los eventos, como ha mencionado Elena. ¿Por qué? Pues porque es fundamental, los datos lo dicen. 7 de cada 10 empleos los genera la PYME. Supone el 65% del Producto Interior Bruto y el 99% del entramado empresarial. Datos que todos conocemos, pero es que además hemos estado viendo durante todas las jornadas pues, la gran necesidad que tiene de acceder a las subvenciones de innovación o de acceder a servicios a los que sí que puede acceder de una forma más fácil la gran empresa. El año pasado hubo una mesa de pymes y se pusieron encima de la mesa una serie de conclusiones, que necesitaba financiación, que necesitaba talento específico, talento digital y tecnológico, y que necesitaba servicios de consultoría y servicios proporcionados por la gran empresa, es decir, el as a service de servicios tecnológicos o de inteligencia artificial. Hemos conseguido algunas cosas, por la tarde nos van a presentar el kit consulting, dando respuesta a esa necesidad de servicios de consultoría, así que, como bien dice Elena, lo que se dice en Santander sucede. Y tenemos que seguir aprovechando esa oportunidad porque todavía nos queda un largo camino por recorrer, igual de retador porque la tecnología avanza a tanta velocidad que, que la PYME tiene que seguir corriendo y avanzando, y temas como la próxima obligatoriedad de la factura electrónica o la irrupción de la inteligencia artificial o lo que nos queda por conceder y ejecutar de los fondos de recuperación y resiliencia, pues son retos que hay que afrontar. Por tanto, esta vez tenemos unos invitados para continuar hablando de esas necesidades de la PYME. Tenemos resuelta la consultoría estratégica en parte, de talento van a hablar en la próxima mesa, así que vamos a hablar a través de sus protagonistas de cómo las grandes empresas pueden satisfacer esas necesidades de la PYME para hacerlas avanzar. ¿Cómo estáis haciendo posible que de verdad esa PYME se transforme? Porque en base a los datos que hemos visto, no se va a transformar la economía, no se va a transformar el país hasta que la PYME no consideremos que está transformada digitalmente. De la mano de Christoph Steck, de Amazon, de Fernando de Benito, de Banco Santander, de Carles Sanz, de Sage y de Tomás Font, de Wolters Kluwer, todos máximos representantes y responsables de áreas importantísimas en sus compañías, pues vamos a ver cómo estas empresas están dando respuesta. Christoph, Amazon, gran retailer, ¿cómo estáis ayudando a la PYME en España y en todos los países? Bueno, muchas gracias, Pilar, y antes de nada, gracias por la invitación y darnos la posibilidad de estar aquí. Ya hemos escuchado un poquito sobre Amazon, la nube de mis compañeros Susana y David, y yo creo más del comercio electrónico. Y ahí tenemos también una estrecha relación con las pymes, ¿no? De hecho, Amazon comenzó sus servicios con una tienda propia en Alemania en el año 98 en Europa. Solamente 3 años después de que se fundó la compañía, y eso es importante reconocer, que ya 3 años después de fundar una compañía, Amazon hizo este paso a otro continente para básicamente trabajar en Europa. Y lo que hemos visto es que el crecimiento a hoy, 150.000 empleados en Europa y 25.000 en España, hoy ha sido completamente imposible sin las pymes. Entonces, en el comercio electrónico, la tienda de Amazon tiene básicamente 2 modalidades. En una, nosotros compramos y vendemos los productos, y la otra modalidad es el marketplace, el famoso, en que terceros, en la gran mayoría pymes, básicamente venden sus productos usando la página web como un escaparate, ¿no? Y esas son las 2 modalidades que existen día de hoy de Amazon. Entonces, lo que vemos es que básicamente eso es una gran posibilidad para las pymes para crecer, exportar sus productos. Día de hoy en España 15.000 pymes ya están, 15.000 pymes españolas están usando esta posibilidad, y vemos que tienen 35.000 empleados y están facturando un montón con el comercio electrónico. Lo que pasa es que
muchas veces falta la necesidad o el conocimiento de usar esas posibilidades nuevas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que damos también formación gratuita en un programa que llamamos Despega, en que básicamente formamos pymes en manera gratuita sobre esas posibilidades. Y queremos llegar al final de este año a 50.000 pymes que tenemos en este programa, que ha pasado este programa, para poder aprovechar esto. Y como acabo de decir, porque eso es importante, la digitalización no es para digitalizarse. La idea es que al final queremos generar crecimiento, ¿no? Eso es lo importante. Y lo que vemos es que una vez que una pyme entiende las posibilidades de comercio electrónico, el mundo es plano, es que se puede exportar en el mercado único europeo, más que nada, y después a todo el mundo, especialmente para las pymes españolas, Latinoamérica, por ejemplo, Estados Unidos, son mercados muy interesantes. Y vemos que esas posibilidades después dan el impulso aquí en España a crecer, a profesionalizarse y después con esto mejorar la situación. Y voy a terminar con un aspecto que a veces no se ve, y es un poquito las zonas más rurales españolas. Lo que vemos que de estos 15.000 pymes que a día de hoy ya venden usando Amazon, un tercio, 5.000, están en zonas rurales. Y eso tiene su lógica, si lo pensamos, porque hay algunas ventajas competitivas si tú tienes un comercio físico en una zona rural, ¿no? De costes, almacenamiento y esas cosas. Entonces, vemos que como después el salto a exportar y a vender en España o fuera de España es fácil usando las posibilidades que existen con la logística y las posibilidades de Internet. Vemos que muchas pymes tienen sus sedes, tienen su negocio en las zonas más rurales. Yo creo que eso es un aspecto para las políticas, por ejemplo, públicas de España muy interesante, porque tenemos este problema de la España vaciada, y yo creo que es una de las posibilidades, hay otras, pero es una de las posibilidades para dar empleo también en esas zonas. Desde luego, es Technology for Good. No solamente digitalizamos un área funcional básica, como son las ventas, sino que tiene un beneficio adicional, ¿no? La internacionalización, la exportación y además ayudar a la España vaciada. Absolutamente. Claro que sí. Sí, y es interesante ver también que día de hoy, si recibimos un paquete de Amazon, en 6 de 10 casos, eso es un producto de una pyme dentro. Entonces, 60% de la venta que tenemos en España y en Europa también, al final el producto que se vende es de una pyme, no es de Amazon. Entonces, cada vez que vemos los paquetes circulando por España, hay que pensar que en 6 de 10 casos esto es un producto de una pyme. Tenéis que poner pyme, Amazon. Pyme. Fernando. Voy a hablar con los de marketing. Sí. Fernando, te toca un papel importantísimo, la financiación. Es una de las peticiones y qué mejor que el Banco Santander para hablar de eso. Gracias, Pilar, y gracias a METIC por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. Además, para nosotros es estar en casa. O sea que muchas gracias para todos. Sí, antes de empezar a detallar un poco cómo nosotros estamos colaborando con las pymes, me gustaría incidir en un concepto que ha comentado Christoph, que es el tema del crecimiento. En España, las pymes no tienen un problema para generar ideas de negocio, para desarrollarlas, pero si miramos en cuanto al crecimiento, ahí sí que encuentran un techo de cristal. Solo el 20% de las pymes facturan más de 2 millones de euros en España y solo hay 400 que tengan un EBITDA superior a 50 millones, que es un dato muy pequeño. Y además también un profesor alemán acuñó un término que se llama los campeones ocultos, que son empresas, pymes, muchas familiares, que acaban siendo líderes en su sector, y de un universo de 2.500 empresas, solo hay 11 que son españolas. La mitad son alemanas y solo hay 11 que son españolas. Esto nos sirve un poco para comparar cuál es nuestro posicionamiento en las pymes respecto a otros países, ¿no? Y ahí, obviamente, en cuanto a crecer, y también lo comentaba Christoph, la transformación digital es una palanca clave, porque permite desarrollar nuevos modelos de negocios que van a permitir ese crecimiento de ingresos, también porque permite hacer procesos mucho más eficientes y porque genera escala de una forma muy sencilla, ¿no? Lo comentaba Christoph. Y ahí, pues, obviamente, para abordar esta transformación, la financiación es necesaria. Y nosotros en el banco ya hace mucho tiempo que implantamos un modelo de trabajar en el que lo que tratábamos era de entender muy bien cada caso de cada pyme, ¿no? La forma de poderle ayudar y poderle acompañar, siendo una gran corporación, es entender muy bien cuál es el negocio de cada pyme, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas,
y cuáles son los proyectos que quiere abordar para poderle ofrecer las mejores soluciones, ¿no? Y gracias a ese entendimiento, a esa escucha, nos dimos cuenta de que teníamos un portfolio de productos y de servicios muy completo, tradicional, pero a su vez también teníamos algunos huecos que cubrir, ¿no? Y ahí, pues durante estos últimos tiempos hemos desarrollado, por ejemplo, programas específicos, soluciones para startups. Tenemos un fondo de Venture Debt que permite a una startup poder obtener financiación. Tenemos todo el producto de financiación tradicional, ¿no? Digámoslo así, que es el que tenemos todos los bancos en España, y luego también hemos desarrollado soluciones más complejas de financiación estructurada, project finance, que al final lo que permiten es que, independientemente de cuál sea el ciclo de vida de la pyme, de cuáles sean sus necesidades, poderles acompañar en esa financiación, ¿no? Y este es nuestro core de negocio. Somos un banco, al final, pues lo primero que hacemos obviamente es financiar, pero de esta cercanía a la pyme también nos dimos cuenta de que tenían otras necesidades que podíamos ayudarles a cubrir. Y aquí también en los últimos años hemos desarrollado, por ejemplo, y también que ha sido uno de los temas muy recurrentes en estas jornadas, fuimos uno de los primeros bancos en lanzar un programa de acompañamiento para acceso a los fondos europeos. Tenemos más de 20.000 pymes accediendo a la plataforma que lanzamos de búsqueda. Hemos acompañado a más de 1.000 en diferentes solicitudes. También hemos desarrollado soluciones de ciberseguridad, ¿no? Si hablamos de transformación digital, y luego seguramente profundizaremos más. La ciberseguridad es otro de los retos que tienen las pymes, y ahí, de la mano de nuestros equipos de ciberseguridad, desarrollamos una solución que ponemos a su disposición para poder estar protegidos en este entorno. Y luego otro de los temas que también hemos comentado, que es el talento, ¿no? Tenemos un programa de formación con Santander Open Academy, en el que tenemos una plataforma en la que cualquier pyme puede acceder, puede usar nuestros recursos, y luego estamos lanzando cursos ad hoc, el último con el IE, en el que más de 1.000 pymes pudieron acceder a un programa de transformación. O sea que al final, un poco con esa visión de ayudarles en el crecimiento, con la financiación como palanca core y acompañando de otros productos, otros servicios que les permitan afrontar ese crecimiento. Desde luego estamos acompañados de empresas que están liderando ese acompañamiento a la pyme. Y es que son productos y servicios, o sea, servicio y cada vez más personalizado. Carles, tú desde SAGE, y comentábamos el otro día en la charla preparatoria todo el tema de la necesidad de digitalizar el back office, ¿no? Bueno, sí, nosotros llevamos muchos años digitalizando compañías, casi 40. Con lo cual podríamos decir que todas las transformaciones que se han ido produciendo últimamente y los avances tecnológicos hemos estado detrás de ellos. Y realmente es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos acompañando a la pyme en cada estadio de esta transformación y viviendo con ellos las dificultades que tienen para conseguir financiación, para conseguir talento, para tener gente que realmente les pueda acompañar en todo este proceso. Porque al final es un momento en el ser o no ser, estar o no estar. Veíamos lo que comentaba Amazon de cómo están transformando su negocio y cómo están llegando a muchos sitios. Es la misma realidad que vive la pyme, con una diferencia importante. El tamaño es así respecto a Amazon, que es gigantesco. Entonces, nosotros nuestra vocación es estar ahí y conocer cuál es esa realidad. ¿Qué hemos hecho en este sentido? En enero lanzamos un estudio, buscamos un estudio across the Europe, porque en Europa se está siendo muy ambicioso en los planteamientos de transformación digital que tiene que tener la pyme, y nosotros queríamos sondear cuál era la realidad que tenía la pyme en este aspecto. Entonces hicimos entrevistas a 15.000 pymes, 1.000 de ellas eran españolas, y te da una foto bastante clara de cuáles son sus prioridades. A nadie le sorprenden las dos primeras, generar más ingresos y tener menos costes. En esto estamos todos de acuerdo. La tercera es cuando realmente hablan de quiero dar el salto a la tecnología, quiero que la tecnología me ayude a conseguir mis objetivos. Y en esto identifican barreras muy claras. Barreras de no tengo financiación, acabamos de hablar de ello, y no encuentro gente que me ayude. Y lo de la gente es importante, porque cuando hablamos de la pyme, si vamos a lo que comentaba antes Fernando de cómo es la pyme en España, la pyme tiene 10 empleados, tiene 15. Incorporar 1, 2 personas significa crecer un 10, un 20 o un 30% en estructura. Y eso no es nada fácil. Entonces, realmente tienen que tener esa capacidad para formar y prepararse para poder hacer todo el proceso de transformación.
Ahondando en los datos que nos daba este informe, hacía grandes diferencias con el tema en España. En España, por ejemplo, las pymes, el 80% creían en que la tecnología era su palanca definitiva para dar realmente este salto y cubrir sus necesidades. Y por último, y para cerrar, a mí lo que más gracia me hace de este estudio es que llegamos a la conclusión que las pymes españolas son las más optimistas de todas, porque el 85% de ellas decían que creían que iban a conseguir sus objetivos. La media europea era del 75%, o sea, nosotros somos más optimistas que ellos. Bueno, eso ayuda. Seguro. Siempre, el vaso hay que creérselo, lleno. Si no te lo crees, no lo consigues. Sí. Tomás, ¿cómo lo veis en Wolters Kluwer? Bueno, pues bien, gracias Pilar, gracias Emetic. Has dicho Kluwer, no Kruger. Kruger, es que como esto va de cine, Kruger era un actor y he pensado que igual lo ligábamos, ¿no? Aparte da miedo, ¿eh? A veces puede ser, pero no. Wolters Kluwer, no, es broma, Elena. Bueno, pues hombre, también lo vemos bien, también hace años que digitalizamos empresas, Carlos lo estaba comentando ahora. Yo creo que todos los que estamos aquí, pues hace también muchos años que digitalizamos empresas. El tema es qué tres elementos nosotros, vamos a decir, qué tres elementos configuran nuestra oferta de valor para poder hacer esa digitalización, ¿no? Y hay tres. El primero lo ligo con, me ha gustado, en BT, no sabía que estaba aquí José hace un momento, lleva 178 años de vida, ¿no? Lo cual es una fecha bestial, ¿no? Nosotros llevamos 180, pensaba, a ver si me va a ganar, ¿no? Porque superar esta marca realmente es muy complicado, realmente es muy complicado, ¿no? Y esa historia de 180 años, lo que pone de manifiesto es una única cosa, ¿no? Hay una resiliencia, obviamente, como organización, crecimiento, todo esto está claro, pero pone de manifiesto una única cosa, y es que es una compañía claramente orientada a una innovación aplicada. Y aplicada quiere decir que somos capaces de ir los pasos adelante que son necesarios, especialmente en la pyme. No hace falta que a la pyme le demos un salto cuántico porque no lo va a poder digerir, necesita ir justo por delante, ¿vale? De hecho, no sabía que ibas, Fernando, a comentar el libro de Simon Kushner, que es el libro del autor alemán, es un gran libro, donde realmente, y aprovecho para citarlo, cita 4 ejes para las pymes. El primero son los valores del fundador, clarísimo, o sea, son realmente estrictos, claros, pero son pocos, pero definen un marco de actuación clarísimo, ¿no? 2, los valores. 3, la gestión del talento, que también ha salido y que probablemente desarrollaremos. Y el 4 es la innovación. Innovación, que me gusta mucho cómo lo define, porque habla de que la innovación no es un tema de dinero, sino es un tema fundamentalmente de creatividad, ¿no? Y es un tema como para reflexionar, ¿no? Y siguiendo con las películas, y me ha gustado, Elena, que has empezado con el tema del Apolo 13, es una gran película, contiene una de mis escenas favoritas, porque cuando llaman y les dicen, oye, tiene que volver, y ahora entenderéis que conecto las ideas, que no me he ido, les dice, reúne a sus mejores ingenieros y les dice, estos tienen que volver. Pero tienen que volver con lo que tienen allí, no con lo que tenemos aquí, con lo que tienen allí. Y este es un detalle que cuando hablamos de digitalización de las pymes lo tenemos que pensar, porque tendemos a imaginarnos que la digitalización la hacemos con nuestra fuente de recursos y obviamente no tiene nada que ver. Una pyme tiene menos recursos, tiene menos talento, tiene menos... En general, cuando generalizamos tendemos obviamente a ser injustos, pero tienen menos de todo, ¿no? Entonces hay que medir bien los esfuerzos a los que sometemos a la pyme. Por lo tanto, el primer eje sería pues, el legacy que llevamos, la experiencia. El segundo es, me gusta el lema de este año, ¿no? Esta colaboración en acción en la que claramente aportamos socios globales, regionales, nacionales y locales, que cada uno a su nivel aporta y empuja, si lo puedo permitir de esta manera, empuja pues esa digitalización a cada uno de los niveles. Y quizás, si tengo que destacar uno, por proximidad, es el local. El local es el que, a través de nuestros partners, que lo tenemos con el canal de distribución y otros partners locales, son los que están certificados y hay herramientas públicas en las que también utilizamos, junto con nuestras soluciones, como podría ser el kit digital o el kit consulting o los programas de certificación que tenemos en la casa,
son los que realmente dan sentido a poner en marcha los recursos que tienen las pymes, los que tengan, no los que nos gustaría que tuvieran, sino los que tienen, para poder empezar ese proceso de transformación. Y el tercer eje es, tenemos el marketplace, ¿no? ¿Y por qué el marketplace? Que de hecho Amazon también lo está citando, porque el mundo realmente hoy es un mundo complejo, donde está tirando a mucha velocidad en muchas direcciones. El zapato único ya no existe, es muy diverso y por lo tanto hay que saber adaptarse como un guante al mercado y a las necesidades de cada una de las pymes, ¿no? Y el marketplace para nosotros recoge esa capacidad de hacer los sistemas interoperables de forma ágil, rápida, eficiente y sobre todo económica, que cuando hablamos de las pymes este es un detalle pues, muy relevante. Pues el año pasado pedíamos, ¿no?, que hubiese por parte de las grandes empresas ese servicio a la pyme y esa ayuda a la pyme. Yo creo que estamos viendo que es una realidad. O sea, por supuesto ya se había iniciado el año pasado, no estáis antes de ayer haciendo esto, pero bueno, estamos avanzados en este recorrido y además con experiencias y datos muy concretos. Os voy a hacer una pregunta doble a cada uno de vosotros. Quiero que me digáis, porque ya habéis mencionado algunas de las mayores dificultades que veis en el progreso de la pyme, ¿no? Pero me gustaría que cada uno de vosotros, empezando por ti, Christoph, me dijeses, ¿cuál crees tú que es el mayor reto o el mayor desafío que tiene a día de hoy la pyme media en España? Ya hemos visto que la pyme es diversa y que hay, bueno, pues muchísimos tamaños de pyme y distintas circunstancias. Y en paralelo, porque entiendo que por ahí irán los tiros, ¿qué le pedirías tanto a la administración pública que pueda hacer para solucionar ese reto y qué le aconsejarías a ese empresario, ¿no?, para afrontar esa gran dificultad? 3 minutos. Ya sé que la pregunta es larga. Voy a hacer lo que puedo en 3 minutos. Vale. Sí. Yo creo que primero, para poner un poquito los datos macros, ¿no? Hay un estudio que hizo Lisbon Council, un think tank de Bruselas, comisionado por Amazon, pero con datos de Eurostat, ¿no? Entonces, basado en datos públicos. Y han mirado y han hecho un ranking de las pymes europeas, ¿no?, entre los 27 Estados miembros. Y lo que ha salido, buena noticia, es que las pymes españolas, bueno, no están tan mal, están ahí en la media, ¿no?, que encima de italianas, encima de portuguesas, encima incluso de muchos aspectos de las francesas, detrás de nórdicos, detrás de otros, ¿vale? Pero no tan mal, no tan mal. Pero lo que se podía ver es que en el tema de digitalización, cuando miramos los datos más específicos, hay algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Primero, y esto va a gustar mucho a Susana, uso de cloud. Los líderes europeos de Suecia, 70% de las pymes usan la nube. En España, 30%. Ahí estaba España muy bajo de la media europea. Entonces, la pyme española no usa las posibilidades de la nube. Y eso es una pena, porque como antes he dicho, el mundo es plano. Es que día de hoy tenemos la gran suerte que una pyme puede usar los mismos procesos tecnológicos que una multinacional. Eso no existía en esta manera hace 20 años. Esto hoy es único. Una pyme puede usar lo mismo que puede una multinacional. Creo que eso es fundamental de entender para ver qué posibilidades existen. Primero, entonces, la nube. Segundo, en el comercio electrónico. España, y me sorprendía inicialmente un montón, 30% de las pymes españolas usan el comercio electrónico, 30%. Los líderes europeos, Irlanda, 40%. Eso es muy bien, muy encima de la media europea, 30%. Pero después han mirado los ingresos del comercio electrónico. Y ahí esto baja a un 10% de los ingresos totales de la pyme. Y ahí los líderes europeos, los holandeses, los nórdicos, están a 30, hasta 40%. Entonces, 10%, 30-40%. ¿Qué es esto? Eso significa, de mi punto de vista, que no hay el tamaño de la pyme, hay que cambiar, eso lo hemos mencionado antes, que no hay el tamaño. Segundo, que a lo mejor no existe una estrategia específica para el comercio electrónico, que a lo mejor la pyme española exporta casi por accidente en un marketplace, por ejemplo. En un marketplace de Amazon y otros,
Un cliente extranjero, europeo, puede entrar y puede pedir. Y de repente comenzamos a exportar a otros países desde España. Pero esto no es una estrategia, esto es como un accidente de exportación. Yo creo que otros países, otras pymes en otros países han visto esto como una posibilidad de crecimiento y se enfocan en esto, en exportación a otros mercados. Porque esto nos amplía el mercado regional, local, a un mercado no solamente nacional español, pero a un mercado al menos europeo. Y ahí voy al tema de las barreras. Perdona la introducción un poquito larga y yo estoy sobre el tiempo seguro. Pero yo creo que lo que vemos cuando preguntamos a estas pymes, oye, ¿y por qué no lo hacéis? Dicen, uy, qué lío. Ay, qué lío. No, ahora tengo que de repente registrar mi IVA en otro país. Eso es un dolor de cabeza que no quiero hacer. Y es así. Tenemos un mercado único europeo, sí, pero hoy, si queremos tener un producto en otro país europeo, tenemos que registrar la IVA en este país, en cada país europeo. Es decir, armonización. Armonización. ¿Existe una propuesta de la Comisión Europea? Por supuesto, una IVA única, ventanilla única, una página web, facilísimo. ¿Se implementa? No. Porque los países europeos no lo implementan. Un ejemplo, IVA única, ventanilla única, sería una gran ayuda, muy fácil de usar y existen las propuestas. Segunda propuesta, y perdona, ahora voy de macro al micro. Las etiquetas. Estamos montando un problema grande para las pymes con todo el tema de las etiquetas. En España, con idiomas que conocemos muy bien, pero también en Europa. Hay un montón de nuevos simbolitos que hay que poner en cada producto. Esto es un dolor de cabeza para cada empresa, pero las pymes ya no pueden con ello. Y voy a usar un ejemplo muy concreto, la sostenibilidad, la economía circular. Obviamente todos queremos esto, pero hace falta que tengamos un simbolito para ahora cada país europeo donde hay que poner en qué sitio. Esto está pasando el día de hoy, by the way. Francia tiene suyo, Italia tiene suyo, Alemania, España va a hacer lo suyo. Simbolitos diferentes en cada país y esto hay que poner en un producto. Ahora, soluciones. ¿Qué es la solución? Bueno, la innovación. La innovación. Etiquetado digital. Un código QR que después da a cada cliente que compra esto un vídeo en cada idioma del mundo que queremos, que se traduce con inteligencia artificial. Facilísimo. Cada pyme podría hacer esto, poner un código y después detrás, en la nube por supuesto, tener todas las informaciones al cliente que tenemos que poner en sostenibilidad, en todo. Podríamos usar obviamente un sistema de anotación mucho más allá, usando, como dije antes, sistemas de registro únicos de páginas web europeas. Chris, para las soluciones ya hacemos una reunión luego con la administración. Nos ha quedado claro que simplificación es que nos da tiempo. Y innovación. Simplificación con la innovación. Creo que ese es el punto. Sí, muy bien. Y armonización europea. Fernando. Bueno, por concretar, yo creo que hay que, por seguir uniendo un poco el nexo que tenemos, lo primero es conseguir que la pyme interiorice que esa necesidad de crecimiento, igual que hemos hablado otros años, ¿no? Necesidad de transformación digital, necesidad de transición energética, por todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Ahora mismo, el que las pymes interioricen que esa necesidad de crecer es necesario, es el primer reto que ellas tienen y que nosotros, todos los actores que estamos alrededor de las pymes, tenemos. Y luego, obviamente, siendo un banco, y lo comentábamos antes, el mundo de financiación, aquí cada uno de los actores que estamos en la parte de financiación tenemos dos retos, ¿no? El primero es generar nuevos instrumentos que permitan a las pymes acceder a esta financiación y lo desarrollamos un poco. Y luego también algo que es bastante sencillo, ¿no? y que es como muy obvio, pero que desgraciadamente no siempre está pasando, que es ponérselo fácil. Y lo comentaba antes Carles, que al final las pymes son unas organizaciones muy pequeñas, es muy difícil que tengan especialistas en todas las funciones, entonces no tienen un director financiero para poder hacer un plan de negocio para saber cuál es el modelo más óptimo para financiar un proyecto, o no tienen gente especializada en acceder a programas de financiación pública para saber cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que presentar la memoria, qué requerimientos les van a pedir, con lo cual cada uno, tanto en la parte pública como en la parte privada, que ofrecemos financiación a las pymes, lo que tenemos que hacer es ponérselo lo más fácil posible, desarrollar productos que estén muy orientados a sus necesidades y también a las capacidades que tienen para poder afrontarlos. Otra vez simplificación y servicios, ¿no? Como decía Chris. Carles. A ver, yo creo que
que tenemos que ponérselo fácil a la pyme. Y es una cosa que per se nos cuesta. Entonces, si cogemos ejemplos, hay evidencias de que hagas un cambio te ayuda. Factura electrónica. Oye, vas a reducir tu morosidad, vas a reducir tu ciclo de cobro, vas a optimizar el proceso de facturación, que esto te genera ahorro de costes, vas a tener una mejor relación cliente-proveedor. Oye, todo esto ayuda en lo que quiero incrementar mis ingresos, quiero reducir mis costes, quiero utilizar tecnología como palanca, pero les cuesta dar el paso. ¿Por qué? Porque realmente son estructuras pequeñas, tienen que tomar decisiones y impacta. Por eso yo, por ejemplo, estoy optimista en el concepto del kit consulting. Es decir, esto debería facilitar la toma de decisiones de la pyme, pudiendo analizar previamente qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y hacia dónde tengo que desarrollar y tomar decisiones. Y creo que eso es realmente importante para ellos, ponerles fácil la toma de decisión y un poco la orientación de cuál es el camino a seguir. Porque digitalizar es una palabra muy larga y en una empresa también es un proceso muy largo y muy complejo. Entonces, para mí el punto es ponérselo fácil. Tomás. Bueno, pues saltando ya directamente a la pregunta, yo a las pymes en general, y me vinculo bastante con lo que ya se ha dicho, ¿no? Tanto Christoph como Fernando, ¿no? Creo que el crecimiento es la clave de todo esto. O sea, el crecimiento es muy binario, o creces o decreces, ¿eh? No hay un intermedio. Yo no conozco compañía privada que sin crecimiento haya sobrevivido. Y esto es así concluyente, ¿no? Por lo tanto, si el crecimiento no está en la raíz y está en el espíritu y en la actitud del primer ejecutivo de esa compañía, que pueden ser 1, 2, 3, 5, 10 empleados, si el crecimiento no lo tiene como prioridad número 1, nos va a costar todo, ¿eh? Digitalizar, pero sobre todo nos va a costar ganar dinero. O sea, el tema que también hay que ser claro, ¿no? Se crea una compañía pues, para generar empleo, pero también hay que ganar recursos y estos recursos, si no hay crecimiento, no vienen. Y además el crecimiento fomenta dos cosas de forma directa, ¿no? Porque el crecimiento hay que financiarlo, me voy otra vez a un banco, el crecimiento sin financiación pues, te puede matar y hay que hacerlo pues ordenadamente y hay que hacerlo bien y sostenidamente, pero sobre todo el crecimiento nos obliga a dos cosas. Una, a la financiación, por lo tanto, a un uso adecuado del capital y sobre todo a un uso de talento. Y en el uso de talento siempre hablamos de la pyme, de captar nuevo talento, que también es necesario captar nuevo talento, pero no nos olvidemos que todos los que estamos aquí, todos pasaremos o hemos pasado o estamos pasando por un proceso de reskilling. Y este reskilling lo digo porque, y lo enlazo con dos cosas, ¿no? Porque Christoph hablaba de Suecia, conozco Suecia, pues estuve llevando Suecia un tiempo y es el segundo país más innovador de Europa. Y esto hay una relación directa entre la innovación y el uso de tecnología, ¿no? Y esto no lo podemos perder claramente de vista, ¿no? Pero cuando hablamos de reskilling, yo recomiendo, hay un artículo muy bueno de Harvard publicado hace un año que hablaba de esto precisamente, de los 5 puntos que hay que pues, un poco poner en marcha, pues todos pasaremos por ahí. De hecho, quieren citar este artículo como premiado de Harvard en el año, donde el tercero, concretamente, habla de que el reskilling pasará cuando el empleado vea la necesidad de cambio. Entonces, hablamos, porque estamos creando mucho awareness sobre la inteligencia artificial y el cambio, la pyme, el empleado, hasta que no veamos que lo necesitamos implementar, los planes de transformación no se van a ejecutar. Y esto es un detalle importante porque una pyme no puede crecer solo pensando en captar nuevo talento. Hablabas de un crecimiento del 10%, es que es eso, puede ser un 10%, puede ser un 20%, puede ser un 30%, lo cual mata a la pyme, ¿no? Porque probablemente no tenga los recursos. Tenemos que pensar en un proceso más eficiente, que es el de aprovechar mejor los recursos que tenemos, ¿no? Que sean económicos, humanos, técnicos, que tenemos a nuestro alcance. Por lo tanto, crecer, crecer, crecer. Muy bien, pues hablando de recursos, vamos a aprovechar los últimos minutos para haceros algunas de las preguntas del público. Una de las preguntas es, ¿cómo podemos hacer para consumir los fondos de recuperación que quedan disponibles en el próximo periodo de una forma ágil? Queda aproximadamente la mitad de lo asignado y, sin embargo, un tercio del tiempo. Entonces, por ejemplo, Tomás, ¿qué sugieres? De forma breve. Muy breve. A ver, yo primero, el kit digital ha sido una gran herramienta. Yo desde aquí también quiero aprovechar la relación con Red.es, ha sido
fantástica, estupenda, una actitud de colaboración desde el primer día con todos, y esto yo creo que es justo y es necesario compartirlo. Creo que el kit ha ido muy bien, ha funcionado muy bien. Para las empresas ha sido fácil, lo cual yo creo que también es la primera vez que, teniendo en cuenta que son modelos, vamos a decir, subvencionados, pues para la compañía, para las empresas, hacer uso de estos fondos ha sido fácil. La complejidad la hemos tenido más los agentes digitalizadores, con un proceso que yo entiendo que es dinero público y hay que establecer las medidas necesarias, ¿no?, para garantizar que no haya pues, fraude, y es totalmente lógico. Yo simplificar esta segunda parte creo que nos ayudaría. Y no hablo de un agente digitalizador que puede tener los recursos financieros para aguantar ese crecimiento, pero hay muchos agentes digitalizadores. Entonces, un agente digitalizador más pequeño no tiene tanto pulmón. Y el kit digital igual le ha tensionado. Yo conozco de primera mano, por nuestra red de partners, de más de 300, que muchos han tenido que parar, han tenido que dosificarse ese crecimiento. ¿Por qué? Pues porque podrían haber estado creciendo más, pero no pueden absorber toda la carga, tanto administrativa como financiera, para poder, ¿no?, gestionar el kit digital de forma mucho más ágil. Yo quizá esta sería la petición, ¿no? Si podemos simplificar este segundo bloque para que todos los agentes digitalizados puedan seguir moviendo y acelerando el kit digital. Esa sería mi petición. Gracias. Chris, ¿qué proceso tú crees que de digitalización de la pequeña y mediana empresa ha hecho aumentar más su productividad? Bueno, yo creo que para mí lo más relevante, hablando de kit digital y todo esto, obviamente necesitamos ayudas, obviamente necesitamos el uso de los servicios que mencioné antes. Pero yo insisto, de punto de vista político, si yo podría decir una cosa, es el mercado único europeo. El mercado único europeo, bueno, voy a hacer un ejemplo muy concreto, porque todo el mundo decía siempre el mercado único europeo. Ayer abrimos un centro, un almacén, un fulfillment center, como llamamos, de primera milla en Asturias, cerca de Oviedo, ayer. Lo abrimos, es el 10º que tenemos en España. Este centro tiene 400 empleados, va a crecer en 3 años máximo a 1.500 empleados en este centro único, ¿vale? 60% de los productos en este centro van a poner pymes, que se almacenan ahí sus productos. Y una gran mayoría de esto va a ir no solamente al mercado europeo, al mercado español, pero también a Portugal, a Francia y a otros países. Sin el mercado único, este centro no existiría en Asturias día de hoy. No existiría. Es que no tiene sentido montar esas cosas a niveles más regionales o nacionales. Estos son mercados europeos. 400 millones de clientes potenciales. España tiene a lo mejor 40, 10 veces más tenemos el mercado único europeo. Esto es la gran oportunidad para crecer. Pero hay muchas barreras y eso hay que bajar. Entonces, para mí, las ayudas son fundamentales. Ayudar a las pymes de hacerse más digital, usar la nube, usar el comercio electrónico, todo esto, por supuesto. Pero más que nada, bajar estas barreras administrativas y regulatorias. Gracias. Menos digitalización y más legislación ambos. Armonizada. Sí. Fernando. Haznos una conclusión en este sentido. Bueno, yo creo, y también lo hemos comentado un poco pincelada, que uno de los factores, y también tenemos ya experiencia, porque la parte de fondos europeos ya lleva un tiempo, y yo creo que todos los que hemos participado hemos sacado enseñanzas. Una se ha comentado el kit digital, oye, cuando pones una ayuda en el que el proceso es sencillo, que se dota con fondos, que das un plazo razonable, pues las pymes, en este caso, que eran pymes y autónomos, pues acceden, lo usan, y yo creo que es un win-win para todos. Mi opinión es repliquemos esto y llevémoslo a otros ejes en los que se siguen detectando que hay necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora se va a dotar el PERTE Agro, tenemos todo el mundo de energía en el que también se ha comentado en estas mesas, oye, España es un país relevante y tenemos que seguir dotando, con lo cual para mí el primero es sigamos destinando los recursos en los sitios donde ya hemos visto que funcionan, dotémoslo de capacidad suficiente, y luego el otro, que también yo creo que es ya se ha visto que cuando se ha puesto en marcha funciona, que es la colaboración público-privada, ¿no? Aquí empezar por la administración pública, que las grandes empresas hagamos un poco de correa de transmisión y con esto facilitemos la llegada con toda nuestra capilaridad a las pymes, a los autónomos, a quien quiera acceder a estos programas. Creo que es otra de las palancas que seguimos teniendo un cierto margen de mejora y que en esta parte final del programa deberíamos de acelerar para asegurar que todos los fondos se acaban
usando de la forma correcta, obviamente. Carles, ¿qué añadirías a estas peticiones que estamos haciendo para el futuro inmediato? Poco más. Yo básicamente, mi punto sería, estamos hablando aquí de un entorno de colaboración, realmente ser colaborativos y pensar en lo que realmente la necesita la pyme. La pyme lo que necesita es poder anticiparse. Como decíamos antes, le cuesta mucho moverse porque tiene dificultades. Todo lo que podamos planificar, todo aquello que le podamos poner fácil, lo que hablábamos antes de los procesos del kit digital, lo que cuesta pedir o no pedir, tener información de cuándo se te va a autorizar, todo este ciclo que facilita que realmente la pyme pueda ejecutar, al final está en la mano de los que muchos estamos hoy aquí. Y realmente este debería ser nuestro objetivo y el gran reto, ponérselo fácil para poder ejecutar. Y tenemos oportunidades ahora. Iba a decir palancas, pero es que los del Barça lo de las palancas lo llevamos mal. Y realmente tenemos ahora en corto la ley Crea y Crece, la ley antifraude, que esto los acabará empujando. Pero ese empujón tiene que ser con cariño y tiene que ser fácil y debemos ponérselo fácil a ellos. Bueno, pues vamos a continuar hoy hablando de pymes por la tarde con el Kit Consulting. Muchísimas gracias. Continuaremos la conversación y veremos el año que viene cuánto hemos avanzado. Muchas gracias a todos. Gracias Gracias a vosotros.